Bueno, sean bienvenidos a este seminario de metodologías de investigación intercultural que organiza el Laboratorio en Ciencias Sociales e Interculturalidad y el Observatorio en Criminología con el apoyo de la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Bueno, pues sean bienvenidos a esta segunda sesión del seminario. Y bueno, recordarles que este seminario nace en realidad, ya es el tercer año que nosotros llevamos a cabo este seminario, con la idea de acercar primero a los investigadores con los estudiantes, que los estudiantes puedan acercarse a la forma de investigar de los investigadores, jóvenes investigadores, investigadores consagrados también en sus temáticas, y es como buscar una manera de diálogo y de participación colectiva, ¿no? Entonces, pues son bienvenidos todos, y bueno, vamos empezando para que nos dé tiempo de escuchar a las dos ponentes de este día. Vamos a empezar primero con la doctora Esther Rivera García. Ella es docente de tiempo completo de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en la licenciatura en Derecho y Criminología, licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, maestra en Inclusión Social y Género, doctora en Cultura de Derechos Humanos. Así también se encuentra en proceso de obtención del grado de la maestría en Ambiente, Sistemas y Gestión de la maestría en Derecho, y se ha desempeñado como funcionaria pública en diversas instituciones a nivel federal y local, como la Secretaría de Gobernación, donde participó en el equipo de seguimiento al cumplimiento de la sentencia del caso Campo Algodonero. Como docente ha impartido cursos, talleres y seminarios en materia de derechos humanos y género para el personal de diversas instituciones federales. Ha participado como ponente en diversos coloquios, congresos y seminarios nacionales e internacionales. Sus líneas de investigación son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Igualdad de Género, Reparación del Daño y Cultura Digital. Y actualmente es docente de tiempo completo de nuestra Universidad Nacional Rosario Castellanos en la licenciatura en Derecho y Criminología. Bueno, comenzamos con su presentación. Muchísimas gracias, doctora Esther, por acompañarnos en este seminario. Adelante. Muchas gracias, doctora Angélica, y muchas gracias por la invitación a participar en este seminario. Es un espacio que me parece muy enriquecedor y me siento muy honrada en poder participar y para compartir experiencias y para poder seguir aprendiendo en estos procesos de la investigación. Primero quisiera platicarles un poco del trabajo que he estado realizando en este tiempo, en estos años. Yo me he dedicado al estudio del concepto del daño al proyecto de vida, que es un concepto derivado de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es un concepto que desafortunadamente no ha tenido, es un concepto que desafortunadamente no ha tenido el eco dentro de otros sistemas jurídicos, sobre todo el sistema jurídico mexicano, porque desafortunadamente la óptica que tiene el sistema jurídico mexicano es una óptica patrimonialista. Entonces, cualquier otra posición, otro concepto, dimensión de daño no se considera, porque se presume que todo puede ser sujeto de tasación, lo cual, pues, en vista del estudio de estas sentencias, pues no es así, porque existen otros valores, otras apreciaciones del ser humano que pueden ser susceptibles de daño y que desafortunadamente el derecho mexicano no incorpora. Entonces, considerando esto, es que yo he estado tratando de investigar, bueno, no he estado tratando, he estado investigando en torno a este concepto de proyecto de vida, precisamente para otorgarle una mayor relevancia al concepto dentro del sistema jurídico mexicano. En este sentido, lo que les voy a presentar es la metodología que he estado aplicando para el estudio de esta categoría. Considerando que es importante también hablar de las metodologías que aplicamos, porque no siempre, desafortunadamente, no siempre tenemos la oportunidad de dialogarlas. Por eso la importancia, creo yo, de poder participar en este seminario. Creo que moví mi pantalla, ¿verdad? A ver. Sí, ahí estoy. Bueno. Esta investigación, la investigación que yo he estado realizando es una investigación del tipo cualitativo que se emplea a partir del método de comparación.
de comparación entre diferentes sistemas jurídicos, universales, regionales, en virtud de que se está estudiando el sistema interamericano, el sistema europeo y el sistema africano, considerando que desde la óptica de estos diferentes sistemas regionales se pueden dotar de diferentes categorías y contenido para robustecer figuras jurídicas como el proyecto de vida. No nos limitamos únicamente a comparar leyes, no buscamos entender qué dice una ley de determinada región con la que, o contrastarla con lo que dice nuestro sistema jurídico, sino que lo que estamos buscando es de analizar qué tipo de soluciones jurídicas se le ha dado ante los hechos dañosos, ante la dañosidad. Entonces, el objetivo de esta metodología es trasladar el estándar de protección que se ha establecido en sentencias regionales, en sentencias transnacionales, para poder ser aplicadas al derecho local, tanto a través del derecho adjetivo como del derecho sustantivo local. Y esto es importante y hacer un énfasis en ello, porque desafortunadamente, a pesar de que México es parte de un sistema convencional, desafortunadamente no le ha dado la importancia que debiera a todas las categorías y criterios jurídicos que emanan constantemente de estos instrumentos jurídicos. Se busca integrar el concepto de proyecto de vida en los tribunales nacionales, permitiendo que la realidad del daño, la vida rota, es decir, la vida que no se cumplió por un hecho victimizante, pueda ser reconstituido y reparado de forma integral y no solamente desde el punto de vista patrimonial. Ese es el enfoque principal que se le da a la investigación que yo estoy dando. Fíjense que el análisis que he estado haciendo, como les he comentado, se basa en el estudio de las diferentes sentencias que se emiten en nuestros sistemas regionales, tanto en el europeo, el africano y el interamericano. Eso es hallado un poco en sistema universal, no obstante sí lo he revisado, pero me baso precisamente más en instrumentos como las sentencias, porque de ahí se pueden derivar criterios jurídicos mucho más evidentes. Lo que estamos buscando es identificar lagunas ontológicas, a partir de las cuales no se esté nombrando algo que es necesario nombrar dentro de la realidad jurídica. La realidad jurídica en nuestro país desafortunadamente no nombra aquello que no le da importancia y no reconoce aquello que no está nombrado dentro del orden positivo mexicano, precisamente porque lo que se privilegia es una perspectiva positivista del derecho. Y entonces todo aquello que no se encuentre nombrado, que no se encuentre normado, pues entonces no tiene mayor relevancia. Como les he comentado, desde esta fusión, esta comparación funcionalista que se hace de las sentencias, se busca aplicar una metodología de análisis crítico del discurso, precisamente para notar en qué momento o bajo qué circunstancias no se está tomando en consideración esta categoría de daño. Y entonces, de esta forma, poder hacer este trasplante jurídico conceptual para que la figura de proyecto de vida sea aplicable en procesos judiciales del Estado mexicano y que, por supuesto, en las medidas de reparación integral, pues puedan ser reconocidas estas otras formas de dañosidad que no se reconocen propiamente. No se reconocen porque, por ejemplo, dentro del sistema jurídico mexicano solamente se reconoce el daño moral, y entonces se invisibiliza todas aquellas circunstancias, todas aquellas dimensiones de daño que pueden ocurrir en un ser humano. El sistema jurídico mexicano busca tasar constantemente, incluso el daño moral se busca establecer desde una visión patrimonial, entonces, con lo cual solamente se considera valioso aquello que pueda ser tasado. Entonces, lo que buscamos a través del análisis crítico del discurso que se aplica al análisis de los ordenamientos jurídicos locales es precisamente develar a través de la dogmática jurídica crítica que existen unos constructos normativos que están invisibilizando aspectos fundamentales del ser humano que participan en la metodología del ser humano y en su construcción, y que desafortunadamente es derecho a un
derecho mexicano, como les he comentado, sí existen en el sistema interamericano, así lo conocen como incluso a partir a diferencia de la dogmática tradicional que solo se repite lo que dice la ley, se aplica una dogmática crítica que cuestiona el jurídico instrumento de poder. El mexicano ignora el proyecto de vida no por un olvido técnico, sino por un discurso hegemónico patrimonial. Y esto es algo fundamental que debemos de entender. No es algo casuístico, no es algo inocente que en el derecho mexicano se invisibilice la dimensión inmaterial del daño trasladada a través del concepto del daño proyecto de vida, sino que desafortunadamente para muchos operadores jurídicos ha sido mucho más fácil establecer medidas de reparación del daño si se considera patrimonial del daño. El derecho se reconoce desde esa perspectiva del discurso. El derecho se reconoce como un instrumento de poder, un instrumento de transmisión hegemónica de los discursos jurídicos, y se reconoce que a través del derecho como herramienta de poder, pues también se establece que no todas las normas neutrales, sino que pueden tener implicaciones ideológicas y valorativas hegemónicas que pueden suprimir la subordinación de determinados grupos o personas. En este caso, y lo digo así porque desafortunadamente desde la óptica del derecho positivo, de la construcción normativa que se ha hecho dentro del sistema jurídico mexicano, a activos, a los pueblos indígenas, a los pueblos originarios, no se les toma en consideración sino a través de una desmembración de los integrantes del núcleo colectivo. Esto quiere decir que cuando nosotros queremos judicializar, no se le, al colectivo, al pueblo, pues, no se le permite o no se le reconoce como tal, sino que se increpa a definir este discurso individualista, los tribunales, a través de solicitar, por ejemplo, un representante legal. Es decir, una persona a través del cual se va a interactuar, se va a establecer el discurso, y entonces se soslaya a todos los integrantes de la comunidad. Esto es algo que hace el poder hegemónico traducido a través del derecho. También, por ejemplo, en el sistema interamericano, lo que hace el derecho positivo, es que desmembra el colectivo y dice, vamos a identificar a cada una de las víctimas. Si tú quieres que yo te reconozca como víctima, no lo voy a hacer de manera colectiva, sino que de manera individual voy a reconocer a cada una de tus víctimas. Y entonces, cuando nosotros notamos a través del análisis crítico del discurso que el derecho busca controvertir la visión colectiva, la visión como de la comunalidad, entonces nosotros nos damos cuenta cómo el derecho puede ser ese instrumento avasallador para determinar cuáles son las ideologías y modelos de justicia que se deben de aplicar. Sin embargo, dentro de la Corte Interamericana, algo que me pareció muy valioso y que depende mucho del contexto político en el que se encuentra la propia Corte Interamericana, es que se reconoce precisamente a los núcleos de población como un ente colectivo, no susceptible de divisiones. Aunque bueno, en la práctica adjetiva también lo divida la Corte Interamericana. Y cuando se le reconoce como este ente colectivo, entonces se obliga al derecho a reconocer que existen afectaciones que no solamente impactan a nivel individual, sino que pueden impactar a nivel colectivo. Y esto es algo sumamente importante porque desafortunadamente muchos pueblos, muchas comunidades han sido desterradas, han sido afectadas en su proyecto colectivo de vida, y desafortunadamente el derecho tampoco lo reconoce como tal. Y entonces busca nuevamente individualizar cada uno de los daños, y en función de esa individualización del daño, pues se busca reparar, no desde la
perspectiva colectiva. Entonces, el proyecto, la figura del proyecto de vida va a tener una dimensión individual, va a tener una dimensión colectiva, lo cual también es reconocido como jurídico que se hizo en su momento en el caso de la comunidad Yaxa, pues no se toma como un criterio orientador para los jueces mexicanos, por ejemplo, se desconoce completamente. Entonces aquí es donde nuevamente aparece la necesidad de aplicar el método de análisis crítico del discurso sumado al análisis crítico de la dogmática jurídica. De toda forma, vamos a pues, vida. Entonces, las metodológicas, lo que vamos a hacer es contradiscurso que pueda utilizar el discurso de los derechos humanos para controlar el patrimonial que se aplica el los silencios esos centros, ¿no? Que sean para poder pues por ejemplo el en el discurso lo que hace es recolectar que se establecen dentro de las sentencias vida con los por jueces mucho más tradicionales, una visión mucho más positivista que la juzga que tenemos más derechos humanos. Entonces, el que se busca, lo que ha buscado que tengan un contenido mucho más progresivo, que da mayor contenido, estas que desafortunadamente no son reconocidas, ¿vale? Son el sistema interamericano y amplio. Lo que hago es de ellas el tiempo muy bien vamos a reconocer jurídicos y argumentación que nos puede servir Muchas gracias. Esther, ¿sí me escuchas? mucho. Ah, sí, sí, sí. Yo sí. Sí, sí, sí. Hola, hola. Perdón. Muy bien. ¿Se Sí, escucha? es que se estaba cortando mucho la última parte. Bueno, y entonces, ¿qué? Allá. Bueno, sí. Esther, ¿sí, sí nos escuchas? Sí había estado como fallando, ¿verdad? Silvia, ¿tú cómo escuchaste al final? La verdad es que se está entrecortando muchísimo, que era imposible escuchar lo que estaba, cómo cerró.
Ok, muy bien. Bueno, entonces vamos a proceder. Yo creo que ahorita se va a volver a conectar. De todas maneras, compañeros, las preguntas que tengan ustedes las pueden ir poniendo en el chat. Ahorita me comunico yo también en el WhatsApp con Esther. Pero pueden poner las preguntas en el chat de esta videoconferencia con la finalidad de ahorita platicar y dialogar con las dos ponentes. Entonces vamos a dar paso a nuestra siguiente ponente, que es la licenciada Carmela Ramírez Santiago. Ella es maestrante de la Maestría en Derecho Indígena de la UNRC. Es mujer indígena mixteca, originaria de la región de Valles Centrales, Oaxaca, licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y maestrante en Derecho Indígena. En cuanto a su experiencia profesional, se ha desempeñado como dictaminadora y secretaria de estudio y cuenta del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, asesora jurídica de diversos municipios indígenas de Oaxaca, intérprete y traductora del mixteco en tribunales locales, federales y de los Estados Unidos, síndica municipal propietaria del municipio de San Miguel, Peras, Oaxaca, periodo 2011-2013. Actualmente desempeña como defensora pública electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y tiene una publicación sobre su proyecto de investigación. Ya le mandé el correo donde se fue el derecho al voto y a su reconocimiento como sujeto político de Ocotequila, Copanatoyac Guerrero. Muchísimas gracias, licenciada Carmen, próximamente maestra. Y bueno, gracias por aceptar estar con nosotros en esta sesión. Adelante. Muy buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación para participar en este seminario. Agradeciendo desde luego a la doctora Norma Angélico Rico Montoya, quien es profesora investigadora de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, y no menos también importante a la doctora Silvia Santiago también, que han sido unas aliadas para poder lograr ese trabajo, y sobre todo pues por la confianza en mi persona para invitarme a participar en este tercer seminario de metodologías de investigaciones interculturales, que para mí es un honor ahora regresar con esta nueva faceta de mi persona, de mi vida también, derivado justo de este estudio de posgrado. Así que saludo a todos con mucho cariño, con mucho respeto, desde mi lengua mixteca de Valles Centrales del estado de Oaxaca. Bueno, creo que el título de esta materia, de este seminario que nos ocupa hoy, pues es prácticamente de metodologías, ¿verdad? En ese sentido, podemos decir que la metodología de la investigación propiamente, porque pues puede haber diferentes metodologías, pero con diferentes enfoques de acuerdo a la temática que se quiera realizar. En ese sentido, vamos a hablar que la metodología es un conjunto de procedimientos, técnicas, estrategias que de manera ordenada, sistematizada, son utilizadas por las personas que pretendemos hacer esta tarea de investigador con un fin principalmente. ¿Cuál es este fin? Justo para que nuestro proyecto de investigación nos lleve a un sendero guiado, nos lleve a unos resultados confiables, a unos resultados que tengan justo esta legitimación de una investigación propiamente dicha, ¿sí? Entonces, sabemos que justo esta metodología pues debe de reunir ciertos requisitos para que logre este objetivo que nosotros pretendemos hacer. En ese sentido, pues en esta charla no quisiera hablar propiamente de todos los elementos que implica pues un trabajo de investigación, porque es muy amplio, pero no quiero desaprovechar esta oportunidad también para hablar que cómo desde nuestro quehacer, como decimos coloquialmente, desde nuestra trinchera, nosotros podemos hacer esta investigación con diferentes enfoques. En mi caso, esta investigación fue de un corte colaborativo, participativo. ¿Por qué colaborativo? Porque mi labor justamente como servidora pública, como defensora pública electoral, que en ese entonces, cuando yo iniciaba, era dirigida a pueblos y comunidades indígenas, ¿sí? Entonces, en este contexto, desde mi quehacer, cómo podía contribuir, cómo podía hacer una investigación que no solamente se pusiera sobre la mesa una problemática que se vive no solamente en una comunidad específica, sino que a nivel República Mexicana, ¿no? Entonces, este trabajo más bien me permitió hacer esta investigación desde
desde mi, así como dicen, ¿no? Desde mi posición como defensora pública electoral. Esto, es decir, desde una institucionalidad. En este contexto de la Defensoría Pública Electoral, tenemos servicios de asesoría jurídica, representación jurídica, que son los dos primeros servicios con los que inicia la Defensoría. Y digo inicia porque posteriormente la Defensoría sufre un cambio, no solamente de forma, de fondo. Es decir, no solamente cambia de nombre a ser Defensoría Pública Electoral para pueblos y comunidades indígenas, sino ahora es Defensoría Pública Electoral, ¿sí? Quitándole lo del enfoque indígena. Y sus servicios también se amplían porque ahora ya no es asesoría jurídica, representación jurídica, sino también se añade el servicio de orientación y coadyuvancia en la mediación. En ese sentido, desde que nosotros somos como, digamos, como cuando nos quieren armar este equipo de quiénes van a ser las personas que ocupen estos cargos, pues hay convocatorias y justo uno de los requisitos de las convocatorias es que las personas tengan un perfil de ser personas indígenas, pero no solamente una autodescripción simple, sino también tener una experiencia sobre la materia. Ahora, esto es importante porque justo en este contexto se da este caso que fue muy emblemático de esta comunidad de Ocotequila, del municipio de Copanatoyac, del estado de Guerrero, donde a partir del 2022 aún no se reconocía el derecho de voto a las mujeres indígenas, ¿no? Entonces, yo desde que tengo noticia de este caso, pues la verdad es que, así como a lo mejor no veo caras, pero me puedo imaginar como esa impresión que uno se puede llevar cuando te llega una noticia que se dice que en esa comunidad, por usos y costumbres establecida propiamente, no se le permite a las mujeres votar, y mucho menos aspirar a ocupar un cargo, ¿no? Entonces, esa noticia a mí me rompió la mente porque no podía ser cuando estamos en un siglo XXI donde se dice que los derechos político-electorales, por lo menos del voto, ya era un tema superado. Eso pudiera uno pensar de una primera impresión, ¿no? Ahora, no solamente tener la noticia, sino también accionar nuestro quehacer. Ahí por los tiempos, siempre hemos dicho que la materia electoral es muy peculiar, a diferencia de otras materias, por muchas razones, pero principalmente hablemos de los plazos. En materia electoral, solamente tenemos 4 días para impugnar, y estos 4 días para impugnar se vuelven fatales cuando hay una declarativa de procesos electorales, donde se habilitan los días inhábiles, sábados y domingos también se cuentan, y va de corrido, ¿no? Hay una excepción únicamente para comunidades indígenas que cuando se trata de sus procesos electivos internos se descuentan sábados y domingos, ¿no? Y contaría al día hábil siguiente. En este contexto, a nosotros nos llega la noticia de que se había llevado a cabo la elección de una autoridad comunitaria llamado comisaría, ¿sí? Que es la autoridad principal en esta comunidad indígena náhuatl del estado de Guerrero, y que en esa elección no se había permitido votar a las mujeres, a ninguna mujer, no solamente votar, sino ocupar ese cargo de comisaría municipal, que es un cargo, pues repito, el más importante de la comunidad, pero que el tema va más allá porque no solamente había un reclamo de que no se les dejó votar, sino que hay una situación donde las propias mujeres demandaron que este hecho no era nuevo. Es decir, era un hecho que se había repetido de generaciones a generaciones desde que ellas tenían memoria y que no se las había permitido votar, pero ese suceso, el 2022, marca justo este rompimiento, esta fractura de patriarcado, donde ellas deciden alzar la voz, donde ellas se organizan como mujeres para demandar este derecho. Es ahí donde una de ellas, en voz y representación de la voz de las otras compañeras, llegan a la Defensoría reclamando justicia, que se les permita votar. En ese contexto, repito, nos llega la noticia como al tercer día de la elección, de modo que nada más nos queda un solo día para impugnar. Esto se torna pues mucho más complejo el caso porque entonces nosotros no solamente cuando trabajamos una demanda para impugnar, para pedir justicia ante los órganos del Estado, no solamente es hacer una narrativa o como muchos decimos el formato y el machote, no, se trata también de una investigación donde hay lugar en la escucha, donde hay lugar también a preguntas. Entonces surge un montón de cuestiones que nosotros necesitamos saber desde un contexto de esa comunidad. Y eso si nosotros le añadimos también otro punto importante, que para nosotros en ese entonces fue muy complicado, el tema de la lengua. Las mujeres
la mayoría era monolingüe, es decir, no hablaban el español, hablaban su lengua materna, que era náhuatl. Entonces, el escuchar voces que uno no entendía, incluso su propio idioma, nos complicó mucho, mucho más el tema, que tuvimos que recurrir a una de ellas y decir, bueno, ¿quién de ustedes nos hiciera el favor de fungir como intérprete para que nos pueda traducir lo que están diciendo cada una de ellas y que nosotros, eso que ellos nos puedan decir, esa narrativa, esos hechos que nos puedan ellos compartir, nosotros lo podamos traducir en lenguaje jurídico y a su vez pues traducirlo en un documento que pueda constituir propiamente la demanda, ¿sí? Repito, eso sumado a la cuestión de distancia también, porque sabemos, por ejemplo, que Ocotequila, Copanatoyac, de la capital de Guerrero, que es Chilpancingo, donde está la sede del tribunal, que era la primera instancia que nosotros teníamos que acudir, les quedaba a las mujeres de 4 a 5 horas ordinariamente. Y eso, en el mejor de los casos, suponiendo que exista transporte colectivo. Pero aquí en el caso no lo había, ¿no? No hay transporte colectivo directamente desde su comunidad de origen hasta la capital del estado. Sí podía haber, pero acercarse a una comunidad un poquito más intermedia, donde ya había este flujo de comunicación y que a partir de ese momento, pues ellas ya podían acceder al tribunal, pero eso era un tema muy complicado. Y no se diga que aspiraran a llegar a la Ciudad de México para decir de viva voz, ¿no? Todos estos hechos, todas las circunstancias que ellos enfrentaron, que si Ocotequila, a Ciudad de México eran como de 8, 9 a 10 horas, ¿sí? Entonces, sumado a esas circunstancias, hace mucho más complicado y sobre todo teniendo en cuenta esta presión del tiempo. El tiempo aquí, si nosotros, era una bomba de tiempo, que si no se hacía nada en ese momento, pues definitivamente casos como este no podía ser resarcido, casos como este no podía revertirse de ninguna otra manera. Son de esos casos que jurídicamente por principios le llaman que adquieren definitividad y no hay fuerza ni procedimiento que lo pueda revertir sus efectos. Entonces, sí o sí, tuvimos casi que desvelarnos toda la noche y parte del día siguiente para en este proceso de recopilación de información. A la par, también traduciendo esas vivencias de ellas en lenguaje jurídico, esas circunstancias que ellos le llamaron que desde una noche anterior, por ejemplo, cuando ellas sabían que se iba a llevar a cabo la elección del comisario municipal, ellas como hijas, como hermanas, como sobrinas, como este núcleo familiar, se organizaron para ellas mismas animarse, ¿no? Porque justo había una situación de amenaza que aquella mujer que se atreviera a salir de su casa, fíjense, o sea, no solamente que vayas a votar, sino salir de tu casa el día de la votación, podía ser reprimido, no solamente con cárcel, sino también a que se le suspendieran los servicios básicos de agua, de luz y de otros servicios comunitarios, ¿sí? A ese lenguaje que ellos dicen, es que tengo miedo de salir de mi casa porque hay como una especie de toque de queda. ¿Cómo lo denominamos nosotros en un lenguaje jurídico? Pues violencia, ¿verdad? Violencia política por razón de género. ¿Por qué por razón de género? Porque justo esta violencia va dirigida a ellas por ser mujeres y por tener la intención de alzar la mano, de pretender votar o en su caso, de animarse a ser postuladas a ese cargo. Desde esa escucha nosotros traducimos esas palabras en lenguaje jurídico y le damos nombre, ¿no? Entonces, en este contexto veíamos que había 2 riesgos, no solamente el hecho de salir de casa a ir a votar, sino también posterior a esta elección, cuáles podrían ser las posibles consecuencias, ¿no? En este contexto es ahí donde entra también el compromiso de una persona que somos empáticos o que somos personas indígenas también, que entra pues los valores, ¿verdad? La ética, de decir, bueno, a mí cómo me gustaría que me defendieran si yo estuviera en la posición de esa persona, ¿no? En ese contexto nosotros trabajamos de verdad haciendo nuestro mejor esfuerzo hasta lo imposible para terminar la demanda lista de tal manera que incluso se comisionaron algunas de esas mujeres para adelantarle, ¿sabes qué? Mira, nosotros vamos a ir trabajando sobre la demanda mientras tú buscas la forma posible para acudir al tribunal, ¿no? ¿Para qué? Para que vayamos como caminando ambas de la par. Tú llegando al tribunal a la hora que puedas llegar, yo te aseguro que te tendré la demanda, te la mando ya está en WhatsApp, para que tú la puedas imprimir, incluso donde cuando llegues tú al tribunal ya ve ubicando donde hay un ciber, ¿verdad? Para que puedas imprimir, para que puedas firmar, para que puedas sacarle copia y que tengas tú listo tu demanda para tu acuse, ¿no? Y presentarle ante el Tribunal Electoral.
Pues prácticamente estos fueron los obstáculos que nosotros tuvimos que enfrentar y afortunadamente logramos también que la demanda haya entrado en tiempo y forma, como nosotros decimos los abogados, ¿verdad?, para que pudiera cumplir con este requisito legal de procedencia y también ser analizado por los juzgadores, que en este caso pues eran los magistrados electorales del Estado, y que afortunadamente tuvimos una sentencia favorable que se tradujo en esta intervención del Estado, donde se le restituye el derecho de las mujeres de votar y ser votadas, y que incluso cuando nosotros hicimos esta manifestación de que estas personas no hablaban el castellano, se ordenó que se hiciera la traducción de esta sentencia en lengua, y no solamente que se hiciera la traducción en papel, sino que también se hiciera esta difusión a través de altavoces que circulara en la propia comunidad para que tuviera este impacto con las mujeres. Posterior a esto, y digo esto porque es muy importante también que esta investigación con este enfoque colaborativo, participativo, no queda nada más en un plano de una demanda, de un juicio, de que se haya logrado que estas mujeres puedan votar y ser votadas, sino también va más allá, ¿sí? Entonces, como para complementar el trabajo de las acciones, como esta metodología que yo tuve que desarrollar, es hacer visitas in situ, ¿sí?, con grupos focales, es decir, hacer una entrevista no solamente con las mujeres protagonistas de este caso, sino también un grupo de hombres, ¿no? Decir, bueno, ¿qué están pensando? ¿Qué piensan? ¿O por qué esa negatividad del derecho de las mujeres de votar y ser votadas, ¿no? ¿Cuál era la razón? ¿Sí? Desde su concepto de ellos, desde su perspectiva de ellos, sin que uno pudiera inducirles, sin que uno pudiera como intervenir en esa voluntad, ¿no?, en ese pensar, ¿no? Entonces descubrimos que la principal razón por parte de los hombres era que a ellos se les había enseñado que las mujeres no podían votar ni ocupar cargos públicos por ser mujeres. O sea, justo hay esta discriminación de la mujer por el hecho de ser solamente mujer. Esa es una de las razones. Otra razón es que la mujer no tiene capacidad, ¿no? ¿Cómo ven a las mujeres como un ser incapaz, ¿no?, de que no tiene no solamente la capacidad, la inteligencia de gobernar, sino también decían, es que imagínense si hubiera una fiesta, que es muy común en los pueblos, donde por la convivencia, por el consumo de bebidas alcohólicas, se armara ahí pues estas riñas, ¿no? ¿Cómo una mujer, suponiendo que fuera comisaria, pueda separarlo si no tiene la fuerza, ¿no? ¿Cómo vinculan a la mujer como también este ser falto de no solamente de capacidad intelectual, sino también de fuerza, ¿no? Temas como eso salieron a luz en cuanto al grupo focal de los varones, pero en cuanto a propiamente a las mujeres, también se les había generado esta idea colectiva de que las mujeres no podían votar, no podían votar, que esta razón les fueron heredadas no solamente de las abuelas, de las mamás, ¿no?, de las hermanas, ¿no?, que no podían votar. Pero justo cómo este proceso también les permitió a nosotras descubrir esta conciencia de la subjetividad política de las mujeres, ¿no? ¿Qué las movió para que en esta elección justamente pudieran ellas levantar la mano? Eso también nos permitió cuando ellos decían, es que hay algunas que ya son personas profesionistas, que ya estudian y se dan cuenta que nosotras tenemos derecho. Y esto comparado también que en las elecciones de presidencia, de gubernaturas, ¿no?, de diputaciones, cómo es que hasta nuestras casas nos vienen a hacer campaña y cómo es que sí votamos, a diferencia que en nuestra comunidad no podemos votar, ¿no? Entonces, esos temas fuimos recopilando, que para nosotros fue una información muy importante como para entender de esas perspectivas cuáles han sido estas problemáticas que propiciaron esta situación, ¿no? Que no solamente, repito, afectó a estas mujeres protagonistas, sino a toda la comunidad, y que incluso también es un sistema que también había permanecido en otras comunidades, ¿no? Y también el otro tema que también fuimos muy atentos en escuchar y también darle seguimiento puntual era la otra violencia postelectoral, por darle un nombre, ¿sí? Porque justo decían las mujeres, ¿sabes qué? Tenemos miedo de interponer una demanda porque pues es como el atrevimiento de demandar a tu autoridad, ¿no? ¿Qué sanción va a tener? Repetimos que suspensión de servicios comunitarios como agua, luz, ¿no?, y otros. Y nosotros en este contexto propusimos que habían otros mecanismos jurídicos llamados medidas de protección que lo otorga el propio Estado para defender a las mujeres y para evitar esos atropellos.
En esta situación, las mujeres ya no quisieron solicitar esto porque decían que era la primera vez que se había aperturado ese derecho y que se sentían muy contentas justo, pero que tenían miedo también como ir otra vez, ¿no? Generando el juicio para las medidas de protección. Fuimos muy respetuosos también con la decisión de ellas, no obstante, a que también de manera muy puntual se les monitoreó, se les dio seguimiento para que si existiera un caso concreto o ya de manera materializada esas amenazas, nosotros pudiéramos a intervenir inmediatamente. Afortunadamente, este caso llamó mucho la atención de muchas instituciones, entre ellas Derechos Humanos, entre ellas incluso la delegación de Limpia en el Estado, donde se acercaron e incluso crearon un programa de concientización y de construcción de ciudadanía, ¿no? Entonces, esas intervenciones, la verdad es que abonaron también a esta paz, abonaron también a esta conciencia y que también evitaron que estas amenazas, que repito, se habían dado a inicio, no se realizaran, ¿sí? Para fortuna, no se realizaran. Pero sí queríamos como poner sobre la mesa que este tipo de casos cobra relevancia porque muchas mujeres de otras comunidades, incluso del Estado, se vieron identificadas, se vieron reflejadas en este caso, que incluso ellas mismas desde una lucha autónoma iniciaron el reclamo de sus derechos y que creo que es algo de esas cuestiones que uno puede sentirse orgullosos de la vida, de aportar ese granito de arena, de decir, bueno, si yo aporté algo en eso y que fue generando este impacto, algo positivo, que creo que uno cumple, ¿verdad? Con su misión, con su trabajo. Y digo esto porque no solamente las mujeres de esta comunidad, justo en esta elección que se anula, esta elección que nosotros demandamos que no participaran ellos, se hizo una nueva elección donde las mujeres votaron, que incluso fueron vinculadas a autoridades del Estado, como es el Instituto Electoral de este Estado, para la vigilancia de que pudieran votar las mujeres. Y también en este contexto de seguridad, las propias mujeres, una de ellas se postuló, imagínense, de candidata independiente, ¿no? O sea, cuanto antes esa figura ni se conocía, ¿verdad? Entonces, esto abrió esta puerta de tal manera que al día de hoy puedo decir que en esa comunidad ya hay mujeres que ocupan este cargo, no solamente de cargos políticos como es la comisaria municipal, sino también cargos religiosos, sino también cargos agrarios, ¿no? Llámese comisariado de bienes comunales o presidentes ejidos, ¿no? De comisariados ejidales. Entonces, es un caso que, repito, tuvo eco en otros estados también, donde también se acercaron a nosotros y dijeron, si las mujeres de Cotequila pudieron, ¿por qué nosotras no? ¿No? Entonces, como que uno alentándolas, diciendo, pues claro, de eso se trata, ¿no? De lo que puede avanzar otra comunidad, te pueda servir, la verdad es que tómalo porque para eso es, ¿no? Entonces creo que las investigaciones no solamente se quedan en letras muertas, sino también cobran vida cuando tienen esta función social, ¿no? Y cuando este acercamiento es de manera genuina, de manera comprometida, créanme que tiene un impacto que repito, no solamente nos da una satisfacción a nivel personal, sino también ayuda a nuestra sociedad, ¿no? Entonces, en este ámbito quisiera también compartirles, ya aprovechando el espacio, disculpen el abuso, pero los invitaría a que puedan consultar la revista número 118 de septiembre a diciembre de 2024, alegatos, páginas 153, 172, donde está esta publicación, donde ustedes encontrarán de verdad con mucho más detalle sobre esta situación que se vivió y sobre todo, pues, mucho más información, ¿verdad?, de lo que estamos hablando, porque el tiempo que nos dan es muy pequeño y no se le hace justicia, ¿verdad?, todo el proceso que se tuvo que vivir, pero decirles que desde nuestra trinchera podemos colaborar y podemos hacer investigación. No sé cómo estoy de tiempo, maestra, no me di, pero bueno, si hubiera más espacio, con mucho gusto extendemos más. Aquí me quedaría. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Gracias por tu puntualidad. Yo ya no sabía cómo parar, ¿verdad? Siempre da pena pararlos a los ponentes que nos están presentando y bueno, fueron muy puntuales las dos, pero justamente pedimos que sean tan breves porque lo que queremos es dialogar, ¿no? Es dar como el espacio para las preguntas de nuestros compañeros que nos están acompañando, los estudiantes que están aquí, que quieren aprender de ustedes, que ya los escucharon y supongo que tienen muchas preguntas. En este momento se abre el espacio para las preguntas y bueno, eso nos da pie a seguir escuchando tanto a Esther como a Carmen, ¿no? En estas experiencias maravillosas de las que nos vienen platicando. No sé si tengan alguna pregunta en este momento.
o empiezo yo con mis preguntas a los estudiantes que están por aquí. Esther, adelante. Adelante, Esther. Había visto que Leonardo Dacari levantó la mano, pero si no, yo Leonardo, pregunto, ok. en lo que se anima a preguntar. Carmen, habías comentado que había una resistencia en cuanto a la aplicación de medidas de protección, pero no me quedó muy claro como por qué esa resistencia y en qué iban a consistir las medidas de protección. Gracias. Ok, si me permiten, contesto esa primera pregunta, si hubiera otras, con mucho gusto. Sí, había una resistencia en el sentido de no aceptar por parte de las propias mujeres, no precisamente por parte del tribunal o la autoridad que les otorga, ¿sí? Esa es por una parte. Ellas no querían, a pesar de que se les explicó en qué consistían y los alcances de estas. No aceptaron, fuimos muy respetuosos. Y las medidas de protección, nada más como para esclarecer un poquito, lo otorgan las autoridades, consistentes en medidas de no repetición, es decir, autoridad te tienes que abstener, ¿no? A hacer esos actos que pueda agredir, ofender o lastimar a las personas que están pidiendo estas medidas de protección, principalmente en este caso son mujeres, ¿no? También se le vincula a derechos humanos para que en el ámbito de sus atribuciones pueda emitir medidas cautelares, ¿sí? También se vincula a la Secretaría de Seguridad Pública para que designe a un equipo pues de patrulla, ¿no? Con elementos para incluso hacer el recorrido de vigilancia para la seguridad física de las mujeres. Otra medida también de protección es si hay una afectación psicológica, también se le vincula a las mujeres para que éstas puedan darle apoyo psicológico. Entonces, las medidas de protección no hay límites, más bien. Es de acuerdo a los contextos y de acuerdo también a los casos que así lo requieran las mujeres. Eso sería la contestación. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Leonardo, ¿sí querías hablar? No, perdón, me equivoqué. Bueno, muy bien, no te preocupes entonces. Perfecto. Bueno, compañeros, pues no sé, ¿alguien más? Bueno, en lo que se animan, fíjense que, bueno, en lo, Mira, Silvia, las dos, las ponencias van como que entrelazadas. Tengo muchas preguntas para Carmen, de hecho sabía que tenía más preguntas, ¿verdad? Nos cuenta como que esta relación que hay entre ser defensora y también el trabajo que ha hecho con las mujeres. Aquí preguntarle por qué, cómo se fueron construyendo las narrativas y también cómo han construido la lucha de las mujeres desde sus territorios, porque son distintas las luchas, desde luego. Y por el otro, ¿por qué hablar de usos y costumbres? En el estado de Oaxaca, incluso ya hay, creo que es más de 400 y tantas comunidades con sistemas normativos propios, ¿no? Entonces, hablan de sistemas normativos. Entonces, ¿cómo se interpela esto de los usos y costumbres con los sistemas normativos? Y el otro, ¿cómo derribaron el patriarcado? Y cómo siguen construyéndolo, porque pues ser autoridad en una comunidad indígena, pues muchas veces son autoridades que no tienen, desde luego, un sueldo. ¿Cómo esto lo reconfiguran a las mujeres? Porque pues ya desde los estudios más del feminismo comunitario, desde estos movimientos indígenas, que hablan, ¿no?, de que es importante que las mujeres asuman cargos comunitarios. Pero también, Carmen, no sé si te has encontrado, lo vivimos mucho en un contexto más pues en todos, ¿no? Y principalmente en la región donde me muevo, la Huasteca Veracruzana. Esta perspectiva de género muchas veces también es vertical.
porque se considera una política y entonces llega, pero permea también, incluso llegan con violencias institucionales. Entonces eso también, ¿cómo has tenido esos cuidados en tu trabajo? Que creo que es interesante porque pues es un trabajo que emerge desde un interés político por parte de las mujeres, y experiencias también los hay en otros lados. Pero como también esta mediación con lo institucional, y sabemos que muchas veces hay resistencia de las mujeres con lo institucional porque pues hay ciertas tensiones ahí que siguen permaneciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha reconfigurado esta lucha de la mujer desde su territorio? ¿Y qué pasa también con la transmisión intergeneracional? Nos presenta solo una parte, pero pues tu trabajo es mucho más amplio, porque fuiste tocando, ¿no?, estas fibras de romper con esquemas patriarcales muy tradicionales, de cómo también esta resistencia que tienen las mujeres para los cargos comunitarios, y tú lo decías, si elegimos al presidente o la presidencia municipal, ¿por qué no tenemos el derecho de ser elegidas y ser votadas? ¿Esos qué implicaciones también epistémicas tienen en una comunidad donde pues nos sigue atravesando el colonialismo, nos sigue atravesando el patriarcado, nos sigue atravesando los procesos de modernidad? Y por el otro, con Esther, cómo hacer investigación desde un campo como el derecho, y desde un tema como es el daño. Hay daño colectivo, cómo se problematizaría eso y creo que el daño colectivo no solo son para las comunidades indígenas, sino por todo lo que ha pasado, ¿no? Pero cómo problematizar en casos muy particulares. Ahorita que estabas platicando, Esther, me vino pues todo lo que está pasando con el caso de, se me fue la chica, la chica que fue a una entrevista y fue pues prácticamente asesinada, ¿no? ¿Qué pasa ahí con ese daño cuando no hay justicia? ¿Cómo hacemos investigación pues cuando hay dolor? ¿Cuáles son los cuidados del investigador, pero también los cuidados para el trabajo que se hace con todos estos procesos a veces judiciales muy como abruptos, a veces hasta muy violentas? Gracias, Silvia. Pasamos con Esther, por favor, y después damos paso a Carmen para que conteste. Adelante, Esther. Gracias. Muchas gracias, doctora Silvia, por la pregunta. Justamente el tema del daño es un tema, bueno, que en lo personal me ha resultado muy interesante, porque nos permite cuestionar aquellas figuras que tradicionalmente no están siendo objeto de escrutinio, no están siendo objeto de crítica, porque se asumen figuras totalizadoras, que como ya las tenemos por aceptadas, ya no vale la pena su reflexión. Ese es el tema con el daño, ¿no? Que se ha asumido que si lo podemos tasar, está bien, con eso es suficiente. Pero justamente tú, con este ejemplo del caso de esta chica Edith, tocas un tema fundamental, que es algo que la Procuraduría, que es algo que las autoridades desafortunadamente están soslayando. Ya a eso me refiero precisamente. Hay un dolor emocional que se está causando, tanto en la familia como víctimas indirectas, en su familia extendida, en la comunidad a la que pertenecía, en la sociedad a la que pertenece. El hecho de que todas las personas que que sepamos sobre este caso, y que todos los que sepamos nos estemos indignando y que nos estemos molestando y que nos estemos enojando, es precisamente esos daños inmateriales. A eso me refiero cuando digo que existe un daño inmaterial que el derecho no está reconociendo. Cuando se salen las autoridades y dicen, ya tenemos a un responsable, cálmense todos, y que todo el mundo enardece más, es precisamente ese daño inmaterial.
que el derecho no está alcanzando a reconocer, que el derecho mexicano no está alcanzando a reconocer. Y entonces hay un mensaje, porque todos nos indignamos porque la repetición de estas prácticas, de estos feminicidios, están generando un mensaje de impunidad hacia la sociedad. Entonces, el proyecto de vida colectivo, de tener una sociedad igualitaria, donde hombres y mujeres podemos ejercer nuestros derechos de manera igual, pues se rompe. No podemos plantear un proyecto de vida colectivo donde las mujeres podamos vivir libres de violencia. Ese es el problema. Y el derecho no lo está reconociendo, el derecho mexicano. El derecho mexicano simplemente niega y dice, bueno, pues ya encontramos al culpable, cálmense todos y todas, y pues ya no pasó nada, ¿no? Aquí solamente hubo una muerta y con eso nos damos por satisfechos. No, el derecho debe de reconocer que existen daños a nivel individual y a nivel colectivo, que la muerte de una persona duele no solamente a su familia directa, sino que duele a toda esa sociedad. Y entonces empieza a generar un mensaje de incertidumbre, donde entonces las mujeres no tenemos la libertad de caminar, de ejercer nuestros derechos de manera libre de violencia y en paz, ¿no? Justamente es algo que le quería comentar a Carmen, precisamente porque el derecho debería de tener la sensibilidad, el derecho de daños, pues debería de tener la sensibilidad de reconocer que existen aspectos que deben de ser susceptibles de protección. Y entonces, por eso le preguntaba un poco a Carmen sobre el tipo de medidas de protección, porque desafortunadamente hay un estándar, ¿no?, sobre qué medidas de protección te voy a aplicar, y lo que siempre se hace es que te pongo una patrulla enfrente y ya con eso estoy dando protección a las víctimas. Pero, sin embargo, no es eso suficiente, y en muchos casos se ha notado que no es suficiente, que entonces el derecho de daños debe de establecer medidas de protección para casos en particular. ¿Cómo yo puedo garantizar que una persona no sea revictimizada, que no sea nuevamente afectada en su esfera jurídica? Entonces tengo que ponerme a estudiar el caso concreto para aplicar medidas específicas. Eso es algo que el derecho mexicano no hace, y no hace porque desafortunadamente el derecho de daños está diseñado de tal forma que todo lo que yo solamente puedo aplicar, lo que dice la norma, y no puedo aplicar o salirme de ese espacio normativo, ¿no? Entonces el Ministerio Público, las autoridades administrativas se limitan a estas medidas porque no pueden hacer más allá. Justamente el derecho de daños, bajo una óptica crítica del análisis crítico del discurso, nos lleva a entender que no son tan neutras las normas, que las normas sobre el derecho de daños son más bien lesivas a las víctimas y que pueden generar revictimización a las personas que han sido víctimas de un hecho victimizante. Y bueno, ahí lo dejaría por el momento para poder seguir con el diálogo. Muchas gracias, doctora. Esther, adelante, Carmen. Vamos con tus respuestas, por favor. Muchas gracias. Sí, justo. Hablamos de sistemas normativos internos, pero este sistema vamos a partir de un pluralismo jurídico, es decir, el Estado mexicano se conforma de este sistema que es, por una parte, el derecho formalmente legislado, o el derecho positivo, y el otro, el derecho consuetudinario, que es el derecho de usos y costumbres de las comunidades indígenas. ¿Cómo dialogan estos dos derechos de tal manera que puedan tener como un elemento común para que puedan ser válidos? ¿Sí? El artículo 2 de la Constitución Federal justo habla en su fracción segunda del derecho de las comunidades, de todas las comunidades indígenas, de aplicar y desarrollar sus propios sistemas normativos en la regulación de conflictos, ¿sí? Pero aquí hay una limitación, siempre y cuando respeten derechos humanos. Fracción segunda. Fracción tercera. Es también un derecho dado a las comunidades indígenas a elegir a sus autoridades conforme a su sistema normativo indígena o interno, usos y costumbres, ¿sí? Pero también hay una limitación al final que dice, en ningún caso los sistemas normativos internos limitarán el derecho humano de las personas o de sus integrantes a votar en la elección de sus autoridades municipales. He aquí las dos razones esenciales que yo ocupo como este estándar de verificar si un derecho o si un usos y costumbres es válido, es constitucional
o inconvencional, ¿sí? Porque muchas veces romantizamos, sí, pugnamos para que se haga valer sistemas normativos internos, pero un sistema normativo interno, usos y costumbres, no lo podemos romantizar como algo perfecto. Y este es un ejemplo de estos. Es un usos y costumbres que viola derechos humanos y por lo tanto no puede prevalecer, ¿sí? En estos casos que se solicita una inaplicación de este sistema, específicamente relativo al derecho de votar, ¿sí? Entonces, sí se tiene que generar esta conformidad de usos y costumbres para que pueda ser válido siempre y cuando respete derechos humanos y que no limite la participación de sus integrantes en la elección de sus autoridades electorales, ¿sí? Entonces, es ahí donde yo parto de que derechos, usos y costumbres tienen que pasar también a la luz de un tamiz para verificar su validez, ¿no? O su permanencia, ¿sí? Esa es por una parte. Por otra, también, regresando un poquito de la lucha de las mujeres. En este contexto específico es muy rico, por darle un nombre, porque justo al iniciar un grupo de mujeres, cómo ellas mismas se animan y cómo es que ahí entra estos vínculos familiares, ¿no? No solamente como hija, que si a lo mejor soy una persona que tiene conocimientos previos o que tengo esta calidad de ser una líder en la comunidad, ¿cómo invito a mamá? ¿Cómo invito a la abuela? ¿Cómo invito a la sobrina? O sea, gentes familiares para que me puedan apoyar, ¿no? Cómo esta organización tan pequeña sobrevivió, por decirlo de alguna manera, ante estas amenazas, ante esos obstáculos y que lograron al final de la meta, ¿no? Que claro, posterior a esto se juntaron muchas mujeres y claro que posterior a esto, como podrán ver en esta investigación, en esta elección que se llevó a cabo, votaron incluso más mujeres que varones, ¿no? ¿Cómo se da, no? ¿Cómo se da esta dinámica de que empiezan dos el camino, pero cuando ya se empieza a hacer esta identidad de subjetividad política, se suman más, ¿no? Entonces, es ahí donde se empieza esta lucha a través de una organización, ¿no? De las propias mujeres. Y en cuestión de las normativas, repito, cuando una normativa no respeta derechos humanos, se tiene que apelar y se tiene que, aquí sí, haber una intervención estatal. Si este derecho positivo garantiza este derecho, se tiene que aplicar, ¿no? Entonces, es lo que dejaría mis reflexiones a la mesa. Gracias. Muchísimas gracias, Carmen. ¿Hay alguna pregunta, compañeros, de los que están aquí presentes? Ahorita, ¿no? Bueno, alguna reflexión también puede ser. Aquí la pregunta, bueno, entonces yo pregunto, ¿para qué investigar? ¿Para qué podemos pensar en pasar, o cómo lo hicieron más bien ustedes, para pasar de un hecho delictivo o un hecho de índole totalmente de derecho, ¿no? De derecho penal, de derecho jurídico, al tema de la investigación? O sea, ¿para qué nos sirve estudiar una maestría? ¿Para qué estudiar un doctorado? ¿Para qué hacer investigación? ¿Para qué publicar estos temas? ¿Sirve? ¿A quién les sirve estos temas? ¿A nosotros? ¿A los investigadores? ¿Para titularnos? ¿Para tener mejor sueldo? ¿O a quién les serviría estos temas? Digo, para que se animen nuestros estudiantes a titularse y a ver qué sigue. No sé, ¿quién quiera comentar esto? ¿Esther? ¿Quieres? Sí, muchas gracias, doctora. Sí, no, yo también me lo pregunté en muchas ocasiones, ¿no? ¿Para qué quiero andar estudiando cosas densas del derecho, de la ciencia jurídica? Porque aparte son sumamente aburridas cuando las vemos en abstracto. Pero algo que me sirvió mucho a mí desde mi práctica profesional es enfrentarme a escenarios reales, donde, por ejemplo, yo trabajo mucho en materia familiar. Y en materia familiar, algo que a lo que me enfrentaba constantemente era esta negación por parte de los operadores jurídicos de reconocer que existen violencias que no son susceptibles de poder materializarse, ¿no? Como la violencia económica, la violencia patrimonial. Y entonces cuando yo llegaba y les decía, sí, pero aquí, mire, aquí en la ley hay un concepto que se llama violencia económica, violencia patrimonial, y que usted está obligado a reconocer, a proteger y a reparar, ¿no? Y entonces ese tipo de situaciones me lleva a reflexionar que existen figuras jurídicas
que están ahí como letra muerta en la ley y que, lo que les decía hace un momento, las vemos como una norma neutral, que no va a tener mayores efectos. Pero, por ejemplo, cuando nosotros pedíamos medidas de reparación, medidas de protección, pues justo nos mandaban a la patrulla y, bueno, le mandaban a la patrulla a la víctima y pues ahí está, ¿no? Cuidándola. Pero si la víctima se movía, pues entonces era susceptible de algún daño por parte de su ente agresor. Y entonces eso me lleva a reflexionar que el derecho se tiene que mover, que el derecho tiene que ser un derecho dinámico y que no nos debemos de casar con las instituciones que actualmente existen. Es algo que, por ejemplo, le insisto mucho a mis alumnos, que vean el derecho desde una mirada crítica, porque, por ejemplo, a mí el derecho fue enseñado desde un punto de vista eminentemente positivista, y entonces lo que teníamos que hacer es aprendernos el sistema jurídico, entender cómo funciona y aplicarlo. Pero entonces una visión crítica, pues no había, ¿no? Y entonces esto lo logré hasta que estudio la maestría, y entonces en la maestría justamente me dotan de herramientas para hacer un análisis crítico, para notar que la dogmática jurídica como está construida también puede ser lesiva a derechos de ciertos grupos, particularmente de las mujeres, ¿no? Este grupo que históricamente y sistemáticamente ha sido desprotegido y ha sido violentado a través del propio sistema jurídico. Entonces, en la maestría es cuando conozco este concepto del daño al proyecto de vida y lo comienzo a estudiar, y bueno, lo llevo a extrapolar hasta el doctorado, que es donde me encuentro otras herramientas, otras categorías, otros métodos de análisis, y justamente este método comparado con enfoque funcionalista me da las herramientas para poder seguir investigando, porque de pronto uno en la investigación se pierde, ¿no? Y ya no sabemos por dónde caminar y necesitamos, por ejemplo, este tipo de espacios para retroalimentarnos. Es algo que a ustedes les he comentado mucho, que en muchas ocasiones hacemos investigación de manera individual y en solitario, y entonces no tenemos con quién retroalimentar las ideas. Por eso es necesario estos espacios, y también por eso es necesario de pronto estudiar en posgrado, porque vamos encontrando diferentes herramientas metodológicas y de análisis que nos pueden llevar a una reflexión mucho más profunda, que puede llevar incluso a plantear cambios en las figuras jurídicas que existen actualmente, ¿no? Lo cual es hacia donde yo apunto, que mi trabajo pueda servir para que las víctimas de hechos victimizantes puedan no solamente limitarse a pedir o a exigir medidas de reparación económicas, sino que busquen y exijan medidas de reparación integrales acordes al caso concreto. Hacia allá punto, y por eso es que hago todo esto, ¿no? Por eso es que me tomo mis días, mis tiempos para poder estudiar sobre esta figura. Y ya. Muchas gracias, doctora. Carmen, cuéntame. Muchas gracias. Pues yo empezaría diciendo que para qué investigar, para titularme, ¿no? Como para decir algo chusco, ¿verdad? Pero bueno, esto quería como romper este hermetismo, ¿verdad? Pero bueno, la verdad es que tiene una función muy amplia. En principio es como para resolver problemas, pero también somos una sociedad justo dinámica, que tenemos que entender ciertos fenómenos sociales. ¿Cómo los vamos a comprender? ¿Cómo vamos a conocerlos si no es a través de una investigación? ¿Sí? Entonces, eso es importante, la importancia, perdón, de la investigación, y sobre todo también porque esta información verídica también es un derecho de acceso a la información verídica, ¿sí? Estamos en un mundo llenos de falsa información también, que amerita que justo tengamos esta labor también de investigadores para poner esta información sobre la mesa que sea verídica, pero también entender estos fenómenos sociales. Y otra de las funciones también que el por qué investigar, porque también nos permite como personas ampliar nuestra frontera de conocimiento, pero también a la par, no solamente, fíjense cómo es tan importante esta labor, porque no solamente gano yo como investigador, sino también aporto a la sociedad. Esto me permite generar nuevos conocimientos. La tarea investigadora genera nuevos conocimientos, y sobre todo si estos nuevos conocimientos motivan a esta transformación de vidas. Creo que es ahí donde encuentra uno la razón más importante del por qué investigar, y creo que habrá más razones, pero yo me quedaría con estas. Espero animarlos, motivarlos a que lo hagan. Sé que no es fácil,
precisamente porque no es fácil, muchos nos quedamos en el camino, pero de verdad que cuando se llega a la meta es una satisfacción muy, muy grande, que yo los animo a que si ya están encaminados o que ya van avanzados, que les sigan. La verdad que vale mucho la pena. Eso diría, maestra. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estas reflexiones, ¿no? Y que no solamente pasa con derecho, creo que nos pasa a todos en todas las disciplinas, decir, ¿para qué hacemos esto? ¿No? ¿Para qué investigamos temas de violencia? ¿Para qué investigamos temas de delitos? Bueno, a mí me cuestionan mucho esa parte también siempre con mis líneas de investigación que son de violencia y resistencia, sobre todo con infancias. Y bueno, aquí me lleva también a preguntarles, hay una crítica muy fuerte a la impunidad que existe en este país, ¿no? A que los ministerios públicos no hay una sensibilidad para dar seguimiento oportuno a los delitos. ¿Ustedes cómo miran? ¿Ha habido avances? ¿Han visto avances, sobre todo en el ámbito, pues, que tiene que ver con la protección de los derechos de las infancias, de las mujeres? Digo, porque seguimos escuchando situaciones terribles donde se revictimiza a la víctima, donde se dice que son montajes, que las madres buscadoras estén buscando a sus hijos, o que es un montaje de los deudos, ¿no? De alguna víctima de feminicidio. Sigue pasando esto a nivel, pues de alguna manera a nivel público, en la opinión pública, en los medios de comunicación, pero ¿ustedes cómo miran esto a nivel jurídico? ¿Qué pasa en estas instancias jurídicas? ¿Ha habido cambios, hay transformaciones, hay inicios, hay retos? ¿Cómo lo están mirando ustedes este momento en estos espacios? Ustedes de que ejercen realmente, que están ahí metidas en este espacio, ¿no? Sería mi pregunta. No sé quién quiere empezar con esta reflexión. Si gustas tú, Carmen, con gusto. Sin tema, yo estaba esperando el orden, cómo íbamos, pero no pasa nada. Sí, creo que no podemos tampoco minimizar que ha habido avances, quizás mínimos, eso sí, también hay que decirlo, mínimos, pero sí ha habido algunos avances, incluso puedo poner como ejemplo, que a lo mejor no es algo tan de referente, pero ha habido algunas cuestiones, por ejemplo, de reformas, ¿no? De reconocer, por ejemplo, la violencia política, incluso como un delito ya, ¿no? Cosa que antes no había, ¿no? Entonces sí ha habido avances mínimos, pero desafortunadamente estamos en una sociedad o en un estado fallido también de derecho, donde el Estado se queda corto, ¿no? Ante el crimen organizado, que valga la redundancia de su palabra, reorganizado, ¿no? Que incluso tiene más, ¿no? No solamente en sus filas personas mucho más preparadas, armamentos, otras cuestiones que el propio Estado, por ejemplo, ¿no? Una cuestión que a mí me rompe mucho la mente, por ejemplo, de este personaje, ¿no? Que atraparon y que lo mataron en este proceso, y hubo más bajas incluso del propio ejército que de ese grupo, ¿verdad? Delictivo. Entonces, ¿esto qué nos está dando? Un mensaje de que no se tiene la capacidad, ¿no? Y que si bien es cierto ha habido buenas intenciones, también lo cierto es que no es suficiente, que falta más. Y claro que existen esas problemáticas, toda vez que usted acaba de mencionar, de desapariciones forzadas, ¿no? De violaciones, como decía la abogada Esther también, a procesos, ¿no? Donde no se garantiza de manera real y efectiva, ¿sí? Una debida protección, ¿no? Sino que nada más lo hacen como prácticamente como ya de formato, ¿no? Decir, bueno, sabemos que esto y esto, pero nada más es por un cumplir de manera teórica, ¿no? No efectivo, no real. Entonces, digo, suena un poquito medio trágico esta situación, pero pues es lo que se tiene, y pues justo creo que ahí donde entra nuestra labor también como defensoras, defensores, ¿no? Personas que somos operadores también del derecho, de aportar nuestro granito de arena, pues para por lo menos incidir, ¿no? En estos pequeños cambios desde nuestra labor, desde nuestro quehacer, ¿no? Entonces, es lo que podría decir al respecto. Muchas gracias, Carmen. Adelante. Sí. Gracias, doctor. Sí, coincido plenamente con lo que señala Carmen. Yo me guío mucho por esta frase que se le atribuye a Galeano, que ¿para qué sirve la utopía? La utopía sirve para caminar.
porque si nos dejamos a la desesperanza, si nos dejamos a la aceptación de la realidad, entonces no vamos a seguir avanzando. Nos vamos a quedar ahí estáticos y vamos a creer que esa es nuestra realidad y nos vamos a conformar con esa realidad. Entonces, cuando escucho voces que dicen, así es el sistema jurídico mexicano, bienvenido a la realidad del sistema jurídico, yo me resisto, ¿no? Me resisto porque no puedo concebir un mundo, una sociedad mexicana que se plague completamente y absolutamente de la corrupción. A mí, por ejemplo, me cuesta mucho trabajo trabajar en materia penal, porque me parece que uno de los espacios donde más corrupción existe, donde más impunidad existe y donde más viciados están desafortunadamente los operadores jurídicos. Y sin embargo, cuando voy, trato de aportar mi granito de arena. ¿Y cómo lo hago? Pues portándome, actuando desde la ética profesional que debería de tener un abogado. Y no voy a negar bajo ninguna circunstancia que esto es sumamente difícil, ¿no? Que siempre hay estas peticiones por debajo de la mesa, de que se agilizan los procesos a través de dádivas, ¿no? Y sin embargo, me he resistido mucho porque lo que decía al principio, me niego a creer que así es como debe de funcionar. Y he tenido muchos problemas, he tenido muchas frustraciones, he tenido que pasar por lágrimas y sufrimientos, y sin embargo, hacemos que avance, ¿no? Y sin embargo, logramos un pequeño avance. No voy a decir que en todas las hemos ganado, desafortunadamente no. Desafortunadamente nos hemos encontrado con paredes inamovibles y que sin embargo a través de la crítica jurídica buscamos darles la vuelta. Entonces, yo creo que hemos tenido avances como la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia. Hemos tenido avances a través de crear mecanismos de protección para las víctimas. Hemos tenido avances a partir de reconocer, por ejemplo, las medidas de protección antes no se daban, ni siquiera se pensaban. Y esos pequeños avances han ido dotando a las víctimas de daño, han ido dotando de diferentes mecanismos. Yo, por ejemplo, cuando participé en esta sentencia, en el cumplimiento de la sentencia de Campo Algodonero, pues no teníamos absolutamente nada. No había mecanismos, no había normas, no había nada. Encontrábamos mucha resistencia institucional precisamente porque nos decían, es que no está la norma, ¿no? La norma no viene. Entonces decíamos, pues busquemos una analogía, busquemos aplicar otros criterios jurídicos para para poder cumplir con la sentencia. Y entonces a partir de que se empiezan a empujar diferentes nuevas formas de aplicar el derecho, pues empiezan a surgir mecanismos como el mecanismo de protección a víctimas, la CEAVI y otros muchos diferentes sistemas, ¿no? Entonces creo que sí ha habido avances, o sea, yo sí lo veo de hace 10, 12 años para acá, ha habido avances significativos que tal vez en lo cotidiano no se perciben, pero que cuando uno está constantemente buscando que las víctimas tengan un reconocimiento institucional, pues ahí está. Obviamente, uno de los grandes obstáculos y desafortunadamente que no deberían de ser así, pues son los operadores jurídicos. O sea, yo estoy segura que quien actuó, por ejemplo, en el caso de Edith, lo actuó desde su propia concepción tradicional del derecho y no reconocía y no tiene introyectado que existen otros parámetros internacionales que ya deberían de estar siendo aplicados. Pero como se actúa desde una óptica tradicional, pues entonces se siguen produciendo eventos victimizantes para familias como la de Edith. Pero bueno, más allá de todo esto, yo creo que sí se ha avanzado. Ay, creo que ya otra vez. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Ahí están los aplausos de todos nosotros aquí. De verdad, muchísimas gracias por todo, por todas estas reflexiones. Compañeros, ¿tienen alguna pregunta? Aprovechen antes de que tengamos que retirarnos de esta sesión.
¿Nadie? Adelante, Abraham. Sí, Abraham, adelante. Se me hace que se equivocó. Abraham. Yesenia. Adelante, Yesenia. Bueno, yo para agradecer la invitación que nos hicieron para poder entender un poco más las investigaciones y de qué trata todo este tema. Por lo menos yo me llevo una reflexión acerca de la importancia, ¿no?, de seguir adelante, de seguir haciendo investigaciones y poder conocer, ¿no?, en las diferentes situaciones que se pueden vivir en las comunidades en relación a la violación de sus derechos y conocer cómo en cada comunidad se vive diferente y se lleva diferente de acuerdo a las culturas y igual a la comunidad, como la ley que las rige y cómo se tiene que entrelazar, ¿no?, con las normas y con lo que está establecido y que debe de integrarse tanto su cultura o sus tradiciones, se tienen que ir adaptando en relación a no violar los derechos de las personas en todos los temas, como en el tema jurídico, en los derechos humanos, en toda esta parte. Yo creo que nos abrieron, bueno, por lo menos a mí, un panorama diferente de poder ver la forma de poder conocer a través de una investigación y poder buscar esa parte que podemos aportar nosotros un granito de qué podemos llegar a hacer en ciertas comunidades o cómo podemos llegar a lo mejor hacer un análisis y crear un vínculo de conocimiento de nosotros hacia ellos que desconocen sus derechos. ¿Alguien más, compañeros? Gracias, Yesenia. ¿Alguien más? ¿No? Doctora Silvia, no sé si quieras hacer algún comentario. No tengo ninguna pregunta. Más bien agradecer el espacio. Creo que es justamente Yesenia, creo que lo acaba diciendo, ¿no? O sea, a través de investigaciones nos permite conocer cómo entonces podemos hacer investigación desde las disciplinas en que nos estamos moviendo, ¿no? Hoy se tocó casi como esta perspectiva del derecho, pues Carmen está en la maestría de Derecho Indígena. Eso pues también creo que hay otros retos metodológicos, retos de poder problematizar los problemas sociales, ¿no? No porque estén ahí significa pues que ya son problemas de investigación, que creo que ahí tendríamos que tener mucho cuidado con ello. Y la parte metodológica, que igual siempre decimos aquí, la investigación o en hacer investigación, o lo que estamos tratando de romper, no es que el investigador o la investigadora lleve conocimiento hacia las comunidades o hacia los pueblos o hacia las personas con las que están trabajando, sino como también nos convertimos muchas veces en enseñantes, en aprendices, en entrar en un proceso también que vamos aprendiendo. Creo que el caso de la investigación de Carmen, yo lo espejeo porque justamente en las comunidades donde trabajamos, pues ha habido autoridades comunitarias y pues lo han roto, no porque llega alguien, sino que los procesos ya estaban ahí. ¿Cómo sistematizamos esas experiencias? ¿Por qué ellas hablan de sujetos políticos? ¿Por qué hablan de actores o actoras, ¿no? ¿Qué historias se están tejiendo? Porque estas luchas nos dejan enseñanzas. Nos permite también reflexionar de qué es lo que tenemos que cambiar en nuestras comunidades, porque eso es lo que se habla. Carmen también menciona, hay ciertos usos y costumbres que se tienen que transformar, que tenemos que pensar en comunidades mucho más equitativas, un mundo donde quepamos todos y donde los derechos de las mujeres se tienen que hacer visibles. Y si no, pues exigir, ¿no?, esa visibilización de esta lucha de las mujeres. Y las abuelas
muchas de ellas pues han tejido historias de resistencia, han tejido historias de lucha, tan solo en la defensa de los derechos agrarios, que pues lo han peleado por mucho, y claro, las nuevas leyes, las nuevas reformas que se dan, de alguna forma abonan a ello. Pues bueno, muchas felicidades a las dos, creo que nos llevamos más preguntas, y pues hay que seguir tejiendo experiencias de investigación desde los territorios, desde las comunidades. Y pues bueno, me cae. Muchas felicidades y muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias, doctora. Aquí Carla, a mí me encantó, les agradezco la invitación y pues me llevo, dice, me llevo un conocimiento más para poder concientizar, el investigar para saber dónde y cómo podemos apoyar hacia los derechos humanos y la innovación de usos y costumbres, y efectivamente a minimizar la revictimización, gracias a las excelentes ponentes. Muchas gracias. Y bueno, ahí están los comentarios, compañeras, compañeros. Recuerden, la investigación desde los territorios implica reconocer contextos, culturas, tradiciones, reconocer las voces, los sufrimientos, los dolores, las resistencias de los sujetos con los que investigamos, pero también nos obligan a transformarnos a nosotros mismos como investigadores, como personas, descolonizar el pensamiento hegemónico y descolonizarnos también nosotros para llevarlo a nuestros propios espacios, ¿no? O sea, siempre, y lo hemos platicado muchísimo, yo creo que esa es la apuesta desde la interculturalidad y la decolonialidad, es que no llevamos conocimiento, ya lo dijo Silvia, ya lo comentaron también, y lo han expresado abiertamente las ponentes Esther y Carmen. No es que llevemos el conocimiento, no es que llevemos la enseñanza, no es que lleguen a defender, sino que construyen y tejen con las personas que están ahí, ¿no? Nuestras víctimas no son víctimas, son sobrevivientes a veces de violencia, son sobrevivientes y justamente son los que nos enseñan que vale la pena seguir construyendo cosas, ¿no? Bueno, también el doctor Donato también nos dice que muchas gracias por la invitación, son temas muy relevantes en el contexto tan difícil y en crisis que atravesamos. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, muchas gracias, compañeras. Yo no sé si Carmen y Esther quisieran decir algo antes de terminar, alguna reflexión final. Bueno, pues yo nada más, si me permiten, voy a agradecer la invitación nuevamente, doctora Silvia, doctora Angélica, muchas gracias por la invitación. Estos espacios nos sirven para confirmar, modificar y a veces reafirmar ideas. Y créanme que durante la preparación de la presentación justamente me llevó a ello y me llevó a encontrar otra categoría, por ejemplo, ¿no? La semiología. Yo les agradezco mucho a la maestra Carmen, también agradezco el diálogo que pudimos establecer, y los aprendizajes y las experiencias, porque esas experiencias compartidas nos sirven también como un punto de partida para encontrar nuevos puntos de conocimiento. A mis estudiantes, a mis queridas y queridos estudiantes, les agradezco mucho la asistencia, la compañía, la atención, como siempre, un placer compartir con ustedes. Esto lo hacemos en buena medida por y para ustedes. Muchas gracias, doctoras. Muchísimas gracias, Esther. Carmen, ¿quieres comentar algo? Claro que sí, doctora. Muchísimas gracias por la escucha, por el espacio, por la invitación, por también ser participante en este evento. Con honor compartir con la doctora Esther. Muchas gracias a todos los compañeros que están pues en este proceso todavía de este posgrado. De verdad que fue un honor compartir con ustedes y también decirles que quedo a las órdenes de ustedes en la Defensoría Pública Electoral. Cualquier situación que ustedes lleguen a conocer sobre violación de derechos políticos electorales, no duden en llamarnos, los servicios son totalmente gratuitos. La oficina sede está en Ciudad de México, calle Virginia 68, Colonia Parque San Andrés, Delegación Coyoacán, y en la ciudad de Oaxaca hay una oficina única y eterna que está en Avenida Juárez, número 709, Oaxaca Capital.
Pues muchísimas gracias, quedo a la orden. Saludos. Mil gracias, muchísimas gracias. Y sí, por favor, sigan Sí, ¿y tienes el dato investigando. de Veracruz, Carmen? Ah, bueno, ya quiere ir a Veracruz. Bueno, si no me escribes, por favor. Muchas gracias. Bueno, insisto, por favor, Esther, Carmen, sigan investigando, sigan escribiendo y sigan enseñándonos con su ejemplo y con su trabajo cotidiano. Y bueno, reitero nuevamente mis agradecimientos a su participación en este seminario, a todas y todos, en este seminario de metodologías e investigación interculturales. Buenas tardes. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Muchísimas gracias. 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 Voy a detener.